Mis queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente. Le doy la bienvenida a esta nueva clase donde estamos estudiando la doctrina de Jesucristo, pensando un poco en las enseñanzas bíblicas relacionadas con la persona y obra de Jesucristo. En primer lugar, consideramos algunos aspectos relacionados con sus nombres divinos, tal como se mencionan en la Biblia. En segundo lugar, consideramos algunos aspectos relacionados con el tema de su divinidad. Y en tercer lugar, estudiamos aspectos relacionados con su humanidad. En el día de hoy vamos a focalizar la atención en el aspecto particular de su obra redentora y vamos a estar abordando diferentes temas con este asunto, que es un asunto central para nosotros como cristianos. A continuación voy a compartir la pantalla para poder compartir también con ustedes contenidos que vamos a estar viendo en el día de hoy. Muy bien, en términos particulares vamos a focalizar la atención, como yo decía, en la obra redentora de Jesucristo y vamos a focalizar la atención de manera particular eh, en algunos aspectos que tienen que ver con esta doctrina. En primer lugar, vamos a considerar que Cristo siempre ha sido Dios, lo vemos en la Escritura como una referencia a una de las personas de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, y dijimos que comparte la misma esencia con el Padre y con el Espíritu Santo, siendo Dios. Pero en un determinado momento del plan de Dios, Jesucristo se encarnó y vino a este mundo para salvarnos. Entonces allí es necesario que podamos entender correctamente su persona y su naturaleza divina humana para poder entender la obra redentora, las funciones que Jesús representa y las etapas que llevó adelante en su ministerio. Nosotros vamos a ver a Jesús entonces en una triple función. Lo vamos a ver como profeta, la Biblia lo describe de esa manera y pone de relieve a través de este aspecto su función reveladora, dando a conocer no solo al Padre, él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, sino también a los propósitos redentores o al plan redentor de Dios. En segundo lugar, lo vamos a ver como sacerdote, en su rol como mediador y reconciliador de todas las cosas. Y en tercer lugar, lo vamos a ver como rey, gobernando con el Padre y con el Espíritu Santo los destinos del universo, pero a la vez dirigiendo también la marcha, el rumbo del plan redentor que está llevando a cabo para salvar a aquellos que creen en él. Entonces vamos a focalizar la atención en primer lugar en el papel revelador de Cristo, su función reveladora. Vamos a ver que en primer lugar Jesús se identifica a sí mismo como profeta. Él dice en Mateo 13, 57 que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, en un momento particular donde en la región de Galilea no lo reconocían. En segundo lugar, vamos a ver que los seguidores de Jesús también lo reconocieron como profeta. No solo Jesús se identifica como profeta, sino que también los seguidores lo identifican de esa manera. En la entrada triunfal ellos decían, este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea, Mateo 21:11. Los caminantes de Emaús, los discípulos que iban rumbo a Emaús, en Lucas 24:19, dice que de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, haciendo referencia a Jesús. Y vamos a ver que los enemigos de Jesús también lo reconocían como profeta cuando, por ejemplo, menciona la idea de escudriñar y ver que de Galilea nunca se ha levantado un profeta, argumentando o cuestionando el hecho de que Jesús fuera un profeta, en Juan 7:52. Ahora,
podemos notar que Jesús no solo era un profeta que hablaba de parte del Padre, de parte de Dios mismo, siendo Dios, sino que también era el cumplimiento profético que se había anticipado en el Antiguo Testamento. Hechos de los Apóstoles, allí se describe a Jesús como el cumplimiento profético. Y dice: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, haciendo alusión a un pasaje de la Escritura que anticipaba este hecho y dándole cumplimiento a Jesús, cumplimiento profético. Así que notamos el papel revelador de Jesús. Cuando Jesús se identifica a sí mismo como profeta, los seguidores de Jesús también lo hacen, los enemigos de Jesús también lo hacen, y en el fondo la iglesia misma reconoce el cumplimiento profético en Jesús. Pensando un poquito en el ministerio profético de Jesús, vamos a ver que hay una similitud con los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús habla de parte del Padre en un contexto de extravío espiritual, lo mismo que hacían los profetas en la antigüedad. Ellos hablaban de parte de Dios en un contexto de corrupción moral y espiritual. En ese contexto ellos también confrontaban el pecado y llamaban al arrepentimiento. Es interesante notar que Jesús hace exactamente lo mismo. Es más, Jesús predica el mismo mensaje que Juan el Bautista cuando él llama al arrepentimiento para perdón de pecados. Jesús hace exactamente lo mismo. Y en tercer lugar, los profetas de la antigüedad vaticinaban el futuro diciendo que habría bendición para aquellos que obedecen a Dios y condenación para aquellos que desobedecen y rechazan a Dios. Del mismo modo, Jesús hace lo mismo, diciendo bendición y vida eterna para aquellos que creen y condenación y muerte eterna para aquellos que lo rechazan. Lo distintivo de Jesús, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, es su preexistencia con el Padre. Jesús es Dios. Y Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En Juan 14:9, allí tenemos la respuesta de Jesús a Felipe, diciéndole: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y a Nicodemo, Jesús le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13, haciendo referencia a la preexistencia de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver el gobierno de Cristo. Las profecías lo anticipan como rey. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 9:7, diciendo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo desde ahora y para siempre. Daniel 2:24 dice: el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, permanecerá para siempre. Así que las profecías anticipaban a Jesús como rey, y solamente mencionamos allí algunos pasajes de la Biblia. Pero vamos a ver que en los evangelios siguen la línea profética y lo presentan a Jesús como el Mesías Rey, es decir, el Mesías que había sido profetizado en la antigüedad es Jesús. Mateo 13:41 dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mateo 19:28 dice que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, haciendo alusión a Jesús como el Mesías Rey, un poco la figura del ungido de Dios, Mesías, que ha sido destinado, consagrado para reinar como Rey Salvador. Entonces esa es la figura que define a Jesús como Mesías. Y vamos un paso más en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver claramente la referencia del reconocimiento de la iglesia con respecto a Jesús como Mesías Rey. Pero también otros pasajes, como por ejemplo Hebreos 1:8, dice que
Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Un reconocimiento claro acerca de Jesús como rey. Vamos a ver también algunas evidencias del reino de Cristo en la actualidad. Vamos a entender en la palabra que Jesús es Señor de todo. Colosenses 1, 17 y 18 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, para que en todo tenga la preeminencia, que sea preeminente en todo, que esté por encima de todas las cosas, es la referencia bíblica. Y Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús es Señor de todo. Y vamos a ver también que Jesús es el que gobierna la iglesia. La iglesia no es del pastor, no es de los diáconos, la iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre preciosa. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? Cristo como cabeza de la iglesia. Así que el Señor de todo gobierna sobre la iglesia y también reina sobre los cristianos que están bajo su señorío, es decir, de aquellos que deciden voluntariamente sujetarse a Cristo como cabeza de la iglesia. Y 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y 1 Corintios 8:6 dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que Cristo reina también sobre nuestras vidas, en tanto dejamos que Él lo haga. De lo contrario, nos rebelamos contra su autoridad. En la primera venida, Jesús inauguró la llegada del reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, así se describe en los evangelios. Pero Jesús inaugura la llegada de su reino. Pero en la segunda venida, su reino alcanzará la plenitud. Entonces, a partir de allí se lo reconocerá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una referencia, un título, un reconocimiento que se refiere a Jesús. Jesús que está por encima de todas las cosas, el Cristo, el ungido de Dios, Dios mismo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto viene por su iglesia. En tercer lugar, quiero compartir con ustedes el aspecto o la dimensión relacionada con la obra reconciliadora de Cristo. Entonces vamos a ver que Jesús intercedió por sus discípulos. Aquí les dejo las referencias bíblicas. Juan 17 tenemos la oración de Jesús intercediendo por sus discípulos, diciendo, guárdalos, que sean uno. Para que el mundo crea. Lucas 22:31 también hace referencia a lo mismo. Vamos a ver que Jesús intercede por los pecadores. Tal vez la oración más clara es esa oración en la cruz cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús intercede también por nosotros. Y Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Juan 17, Jesús dice, y no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por medio del testimonio de ellos. Es decir, también allí está orando por nosotros. Así que Jesús intercedió por los discípulos, intercede por los pecadores en general e intercede de manera particular por nosotros que creemos en Jesús. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Hebreos 9, 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y la referencia allí tiene que ver con la intercesión. Jesús es nuestro intercesor, es nuestro abogado
defensor, es el que nos defiende delante del Padre. También vamos a ver diferentes momentos en la obra redentora de Jesucristo. En primer lugar, lo vamos a ver a Jesús como el Logos que viene desde el principio y se encarna en la persona de Cristo Jesús. Entonces, vamos a tener alguna alusión, por ejemplo, en Juan 1.1, cuando dice: en el principio era el Logos, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1.9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces es interesante entender que Jesús estaba viniendo, y en el Antiguo Testamento podemos ver varias manifestaciones de Cristo siendo Dios, pero sin mencionarse como Hijo de Dios o como Cristo mismo, referencia que es más propia del Nuevo Testamento. Pero estas alusiones tienen que ver con referencias que lo identifican como el ángel de Jehová, por ejemplo, o uno de los varones que salió al encuentro allí de Abraham, y que iba con la autoridad para juzgar a Sodoma y a Gomorra. Entonces solamente Dios es el único que puede hacerlo. En algún momento recibe adoración, hace exactamente lo mismo, solamente Dios puede hacerlo. Y es interesante que en esos casos se diferencia claramente de Dios, el Padre, y la referencia entonces sería una de las personas de la divinidad. En este caso el Hijo Jesucristo, porque cuando se refiere al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, siempre la alusión tiene que ver con el Ruaj, el Espíritu Santo, ¿no? Aquí les dejo algunos versículos bíblicos para poder profundizar en estas teofanías o manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, el Logos se manifestó antes de la encarnación, pero luego nosotros lo vemos en la encarnación como una instancia terrenal donde Jesús vino a este mundo. No solo hablaba de parte de Dios, sino que Él mismo era Dios. Lo interesante es que Jesús es el emisor, es el mensaje y también es el mensajero. Es muy interesante la triple función de Jesús comunicando el Evangelio. Él es el emisor, el que es Dios, el que habla, pero a la vez es el mensaje, Él es las buenas noticias del Evangelio, y a la vez es el que trae el portador de esas buenas noticias. Vamos a notar también que en Hebreos 1.3 aparece Jesucristo como la máxima expresión reveladora de Dios. Entonces, la referencia bíblica es que Dios fue obrando, fue hablando a lo largo de la historia, pero en los postreros tiempos, en los postreros días, nos habló por medio de su Hijo, como la expresión máxima de la revelación de Dios. El reflejo del Dios invisible es Jesucristo. Así lo define el texto bíblico. Él es su misma sustancia. Él es Dios que se ha manifestado en carne para salvación de todos aquellos que le creen y que le siguen. Entonces vamos a ver en la Biblia que la Biblia se enfoca en Jesús y lo describe antes de su encarnación, luego lo describe en su encarnación, en su instancia terrenal, y lo podemos ver también en el presente. El texto bíblico nos va a enseñar, nos va a orientar con respecto al hecho de que Cristo hoy está activo en la iglesia, ya que Él mismo es la cabeza de la iglesia. Es decir, que de alguna manera el que tiene autoridad, el que tiene el dominio, el que tiene el gobierno de la iglesia es Jesucristo. Los pastores no son la cabeza de la iglesia, sino es Jesucristo mismo la cabeza de la iglesia. Y todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Allí dice Efesios 5:23,
y Colosenses 1:18, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero a la vez vamos a ver que Cristo nos capacita y nos acompaña en la tarea. Capítulo 28, versículo 20 de Mateo, dice que Él va a estar con nosotros si nosotros obedecemos al mandato que Él nos da de ir y de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor acompañarnos en la tarea, así que Cristo no solo está revelado antes de su encarnación, en su encarnación, sino que a la vez está presente hoy en la iglesia y nos acompaña en la tarea, en el cumplimiento de la tarea que nos ha encomendado. Pero si levantamos los ojos hacia el futuro, a través del Apocalipsis, vamos a ver también a Cristo saliendo a nuestro encuentro. Y esto es a través de su segunda venida. Así como Cristo ha venido a este mundo para morir por nuestros pecados, Él prometió que va a volver a buscar a su iglesia. Y saben que ninguna de las promesas del Señor ha caído a tierra sin cumplimiento, dice la Biblia. Dios es fiel, Él cumple su palabra. El cielo pasa, la tierra pasa, pero la palabra del Señor no pasa. Y esta es una de las promesas que están latentes hacia el futuro. Y es la venida del Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia esperamos ese momento glorioso, pero mientras tanto trabajamos en la proclamación del Evangelio para que muchas personas todavía puedan creer en Jesucristo para salvación. Por otro lado, podemos ver diferentes etapas en la obra de Jesucristo. En un primer momento vamos a ver una etapa de humillación, cuando Jesús viene a este mundo. A veces no prestamos atención a esta realidad o no llegamos a visualizar la situación, la profundidad de la decisión que el Señor ha tomado, dejando su trono de gloria, siendo Dios y viniendo a este mundo, a caminar por este mundo como un hombre, siendo tentado en todo y y estando sujeto a las mismas condiciones que nosotros. Entonces ahí, cuando tomamos conciencia de esta realidad, vemos que para llevar adelante su obra redentora, Jesús ha tenido que transitar por un camino de profunda humillación ya desde el principio, a través de la encarnación. Gálatas 4:4 dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne. Y Filipenses 2:6 y 7 dice, y Él, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. La situación allí de despojarse es una expresión muy profunda en el original que implica este cambio, esta decisión profunda de dejar su trono de gloria, de majestad, de poder para venir a este mundo por nosotros, a buscarnos, a salvarnos. En la muerte de Jesús nosotros vamos a ver otra instancia de humillación tremenda. Él era la vida, dice Juan 14:6. El creador, el dador de la vida, pero Él se expuso a la muerte por voluntad propia. Nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida en rescate de muchos, dice el texto bíblico. Su muerte, tal como se describía en el Antiguo Testamento, en los profetas, como Isaías y otros profetas, su muerte fue lenta, dolorosa y muy humillante, muy humillante. Todo lo que sucedió en torno a la muerte de Jesús. A veces nos concentramos solamente en la crucifixión como algo muy cruel, y realmente fue algo tremendamente cruel. Pero si nosotros vamos un poquito más hacia atrás, vamos a ver que la agonía de Jesús implica toda la persona. Es decir, Jesús sufre desidia emocional, desidia espiritual y obviamente desidia física. Sufre tremendamente como
como persona, como hombre, siendo Dios, eh, hasta la muerte. Así que se humilló en la encarnación, se humilló en la muerte, y por último vemos la humillación también extendida hacia el Hades, al lugar de los muertos, porque dice la Biblia que Jesús fue enterrado, y no fue enterrado en cualquier lugar, fue enterrado en una tumba prestada. Esto nos lleva a pensar en el principio, en el nacimiento de Jesús, cuando él vino a este mundo. Dice que no se halló lugar para él y nació en un pesebre, nació entre animales, porque no se halló lugar para él. Y cuando Jesús muere y es sepultado, tampoco tenía un lugar donde ser sepultado, sino que lo sepultaron en una tumba prestada. La humillación. Dice el texto bíblico, y aquí les cito Primera de Pedro, capítulo 3, 18 y 19, pero hay comparación con otros pasajes de la Biblia. Siendo la verdad muerto en la carne, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Hay mucha discusión con respecto a este suceso, a lo que implica este acontecimiento de que él descendió al Seol, al Hades, para testificar acerca de la victoria sobre la muerte a aquellos que ya habían muerto. Entonces es interesante que la resurrección de Jesús implica también el testimonio de su resurrección a aquellos que murieron en otra época, en otro tiempo. No solo en la humillación lo vamos a ver a Jesús, sino también en su exaltación. Él fue humillado, pero luego dice el texto bíblico que él fue exaltado a la diestra del Padre. Vamos a ver en primer lugar la resurrección como el grito de victoria. Cristo ha resucitado. Él no está aquí, pues ha resucitado. Y vamos a ver dos evidencias claras de su resurrección. En primer lugar, vamos a ver la tumba. La tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Y los lienzos y el sudario estaba en la misma forma en que había sido puesto el cuerpo. Por eso Pedro y Juan vieron y creyeron, porque no estaban desenliados, sino que estaban enrollados de la misma manera en que habían sido puestos. Lo más interesante de todo esto es que el cuerpo nunca apareció. La primera mentira o engaño que el diablo trató de esbozar con respecto a la resurrección de Cristo es que los discípulos vinieron y robaron su cuerpo. Si hubieran robado el cuerpo, si eso fuera real, entonces frente a la idea de que hubo resucitado, ellos podían tranquilamente encontrar el cuerpo y exponerlo públicamente para desmentir una farsa, pero no es así. Cristo verdaderamente ha resucitado y la tumba estaba vacía. En segundo lugar, vamos a ver a las personas que lo vieron a Cristo como resucitado, y ellos testificaron claramente que pudieron ver a Jesús en varias ocasiones y en diferentes lugares. En algunas de ellas, Jesús se apareció simultáneamente en distancias muy alejadas. Así que es bien interesante las evidencias de la resurrección. Tenemos mucho para compartir en este aspecto, pero solamente quise traer dos de las evidencias más importantes para dejar en claro este hecho de que Cristo verdaderamente ha resucitado. La exaltación de Jesús no solo queda en la resurrección de entre los muertos, sino que también se proyecta hacia la ascensión al cielo y su posición a la diestra del Padre. Juan 6, 64 hace referencia, y otros pasajes hacen referencia al hecho de que Jesús había predicho acerca de esta cuestión. En varias ocasiones lo hizo. Lucas nos ofrece los relatos más amplios de la ascensión de Jesús,
Y Pablo describe también sobre la ascensión de Jesús en varios pasajes que les dejo allí para que puedan cotejarlos y profundizar en ellos. El escritor a los Hebreos hace lo propio con respecto a este asunto, dando evidencia y testimonio de la ascensión de Jesús. Ahora, vamos a ver algunas razones que quedan claras con respecto a la ascensión de Jesús. Jesús dice, tengo que irme para que venga el Espíritu Santo. Entonces, una de las razones por las que Jesús asciende al cielo es para enviar al Espíritu Santo. Pero también Jesús en San Juan 14, 2 y 3 dice que Él va para preparar lugar para nosotros, para los suyos, y luego cuando haya preparado el lugar va a volver a buscarnos. Y en tercer lugar, dice el texto bíblico que Él asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Entonces la exaltación de Jesús se da a través de la resurrección, a través de la ascensión, y lo veremos entonces a Cristo ya glorificado en su segunda venida. La Biblia habla de que Él va a venir y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Viene con las nubes, dice el texto bíblico también, y todo ojo le verá. Quisiera cerrar la clase de hoy con este hermoso pasaje de Filipenses 2, 5 al 11, que resume, sintetiza de alguna manera la doctrina de la cristología en términos de encarnación, humillación y exaltación, como modelo también para el cristiano, para el Hijo de Dios, y un modelo de servicio para los siervos de Dios. Y dice el texto bíblico, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un hermoso pasaje de las Escrituras que nos recuerda la obra de Jesús, desde su encarnación, su crucifixión y su resurrección y exaltación final como Dios. Siendo Dios, se hizo hombre, pero Él nunca dejó de ser Dios. Solamente se despojó de su gloria para poder caminar entre nosotros como hombre, y renunció a hacer uso a los atributos divinos estando en este mundo terrenal, caminando entre las personas. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Y a partir de allí entonces Él llevó nuestros pecados, siendo el justo, el santo, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario para poder santificarnos a nosotros, justificarnos a nosotros por medio de la fe en Él. A partir entonces de su muerte y de su resurrección, nosotros podemos ver a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario es eficaz y es para todos nosotros, para que reconociéndonos como pecadores podamos levantar los ojos hacia esa cruz y encontrar allí el oportuno socorro, la gracia de Dios, el regalo de Dios, las buenas nuevas del Evangelio para salvación, y a partir de allí, por la fe en Jesucristo, podamos tener la salvación y la vida eterna, el perdón de pecados y una nueva vida en Cristo. Queridos hermanos, demos gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Redentor. Que el Señor les bendiga.